Conteo del Homer. Iniciamos, este es el día 37 para enseñanza a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua. Misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Vamos a la imagen de la semana y estamos caminando en la semana de Yesod, fundamento. Y vamos a agregar Geburah. Es el segundo día de la sexta semana, día 37. Y vamos a agregar lo que es Geburah. La capacidad que tenemos, ese talento, ese don que Dios nos dio para eso vamos a ver el fundamento esencial, un fundamento, ¿sí?, del creyente en Yeshua, ¿sí?, y es la imposición de manos. Vamos a ver ahora la imposición de manos. Y este fundamento lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 2. Bien, vamos a Hebreos. Dice así la carta a los Hebreos, capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, ¿sí?, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lo tienen allí en amarillo, es la imposición de manos, este fundamento, ¿sí? Pero Pablo nos está dando el fundamento basado en la Torah. Sí, pues esta imposición de manos se usaba para expiar pecados. Este es un fundamento hebreo, no un fundamento cristiano. No se trata de un fundamento que se inventó después ya en el cristianismo. No. Todo el cristianismo, si es un verdadero cristianismo, debe estar fundado en lo hebreo. Levíticos capítulo 16, versículo 21, vamos para allá. Dice así: y pondrá Aarón sus dos manos, imposición de manos, sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Iniquidades, violación ante la ley de Dios. Todas sus rebeliones y todas sus infracciones ante la ley de Dios, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo va a enviar al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Eso es Torah. Estamos en Levíticos. Para bendición, Levítico 9:22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y eso lo vemos mucho cuando vemos una administración. Hacen mucho el uso de imposición de manos. Están orando y están alzando las manos y las están imponiendo. Dice: después Aarón alzó sus manos al pueblo y los bendijo, después de hacer la expiación y el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Levítico 9:22. Todas son citas de Torah, son instrucciones de Levíticos, y Yeshua lo sabía y las usaba. Marcos capítulo 10, versículo 13 dice así: Yeshua bendice a los niños. Estos estaban dando lata y no los dejaban pasar, ¿sí? Y le presentaban a los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, diciéndoles Yeshua. Entonces se indigna y les dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios, ese malkut, como un niño, no va a entrar en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así nosotros usemos este Sabbat, porque hoy es Sabbat, empieza Sabbat, viernes, al empezar la noche, al caer el día, Sabbat. Entonces vamos a imponer las manos sobre nuestros hijos y bendecirlos. Pero también se usaba la imposición de las manos para recibir el Espíritu de Dios. Vamos a ver otra cita. Hechos capítulo 19, versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Mesías, es el bautismo, el lavamiento de infracciones ante la ley,
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, el Espíritu Kadosh, el Espíritu apartado para los elegidos. Y ellos hablaban en lenguas y profetizaban, es decir, citaban todo ese sacrificio que el Mesías vino a hacer. Está dicho por los apóstoles, está representado por los profetas y en la Torah, en la ley. Y fue dada también esta como instrucción para sanar enfermos. De hecho, Yeshua imponía sus manos ante los enfermos y los sanaba. Pero debemos entender el paso 1, 2 y 3. ¿Sí? Y Yeshua nos pone un ejemplo. ¿Cómo empieza su ministerio Yeshua? Capítulo 1 de Marcos, versículo 14, dice: Jesús comienza su ministerio. Después de que Juan fue encarcelado, Yeshua fue a Galilea predicando el evangelio de Dios, la buena noticia del Padre, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Malcút de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Número 1, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Evangelio es buena noticia. Arrepentirse y creer en esa buena noticia de la limpieza de las infracciones, pero no sin antes arrepentirte. Primero es arrepentirte. Así mismo dijo Yeshua. Él nos pone el ejemplo y ahora nos envía a imitarlo. Pero hoy en día no obedecen, no conocen la buena noticia, no conocen el evangelio. Nos está diciendo, fíjense bien, y les dijo, Marcos 16, 15 al 18, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a toda criatura, a toda creación. Eso se trata de encontrar a los hijos. Primero, predicar es enseñar, aclarar la mente. Predicar es algo muy difícil que mucha gente no se atreve. ¿Por qué? Porque es muy duro. Y hay que tener valor. Predicar es exhortar al arrepentimiento. ¿Sí? Crudamente así es. Y debes de prometer el perdón de las infracciones ante Dios de sus pecados. Y los debes de lavar en el bautismo. Por eso continúa diciendo el versículo 16 de Marcos. Dice así: el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les va a hacer daño. ¿Sobre qué? Los enfermos pondrán las manos y sanarán. Por lo tanto, aquí está el imponer las manos en los enfermos, así como Yeshua. Pero hay un proceso, y predicar es enseñar esa buena noticia. Número 2, si creen, ¿sí? Debes de limpiarlos, bautizarlos para que sean perdonados sus infracciones, ese lavamiento. Pero si no creen, ¿sí? No debes orar por su sanidad. No debes imponer manos. Si se fijan, nos está diciendo: el que no creyere, ¿qué será? Condenado. Así que si no creen, no tienes por qué orar. Mucho menos no debes ni por qué imponer las manos. Esos que se atreven a imponer manos hasta por medio de Facebook y yo pongo la mano y tú no sabes ni por qué. ¿Sí? Pero si ellos creen, yo te voy a entender por qué no debes de hacer ni siquiera eso. Si ellos creen, antes les debiste de haber enseñado la buena noticia del evangelio. Sí, que van a ser perdonadas sus infracciones para que reciban su sanidad. Pero deben de entender que no deben de infringir más la ley de Dios. ¿Acaso ignoramos que Yeshua les dijo: vete y no peques más, no sea que te venga un mal peor? Esto es lo que debemos de enseñar, ese yesod, ese fundamento, antes de que impongamos las manos. Pues si impones las manos, estás diciendo: Señor, quítale el mal a él y yo tomo su lugar. Es decir que
confiando en lo que veíamos en los Homer pasados, no recuerdo cuál, es el de antier o el de anteantier, que hablaba sobre la supervisión divina. Cuando nosotros vamos y visitamos a una persona enferma, debemos de cerciorarnos el por qué la persona está enferma, porque como veíamos, si todo esto es un juicio de Dios sobre su vida, algo que el Señor está trabajando con esa persona, entonces nosotros, como bien dices ahorita, a la hora que vamos y ponemos manos, es como ponernos delante de Dios y decirle, así es. Yo tomo su castigo, Sí. Y a él perdónalo. Sí, porque dejó bien claro la indicación del Mesías para que podamos imponer las manos. Si no creen, no debes imponer las manos. Si creen, deben de ser sanados. Ahora, fíjense bien, porque, por ejemplo, les pregunto, ¿por qué dicen que Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros? Porque así se ha escrito, le fue quitado todo potestad, porque la potestad es autoridad que tiene el diablo, ese mentiroso, sobre nosotros cuando pecamos. Por eso dice Colosenses 2:13 al 15, y ustedes estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de su carne, es decir, no apartábamos los deseos de nuestra carne, de su ser incircunciso, dice, nos da vida juntamente con él, perdonando todas las infracciones ante la ley, anulando esas actas, esas infracciones a los decretos que estaban en contra de nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y así despoja a los principados y a las potestades, los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso ya no tienen autoridad, te limpia de pecado. El perdón de pecados es sanidad al cuerpo. ¿Sí? Ahora sabemos por qué se predica el bautizarse, porque hay perdón de pecados. ¿Sí? Así que no puedes acercarte a Dios sin arrepentirte, sin ser lavado. Así que si tú aún no te bautizas porque quieres bautizarte hasta que te comportes mejor, hasta que dejes de decir malas palabras, hasta que ya seas bueno, déjame decirte que jamás vas a poder. Sin su ayuda del Espíritu de Dios, sin su poder, ¿sí? Sin la imposición de las manos, no vas a poder. Un ejemplo, un mecánico. Todos saben que es un mecánico, ¿no? Alguien que trabaja grasa y se mete abajo del carro, cambia piezas, está en sus manos. Es como si él solo, con sus propias manos, con sus propias acciones, así, quisiera limpiarse de esa grasa. Imposible. Debemos entender que el pecado nos aleja de Dios y Yeshua pagó por esas infracciones con su muerte y se levantó para darnos vida. Lucas dice exactamente lo mismo. Ahora lo vamos a entender cómo nos dice, porque ya queda más claro. Lucas 24:47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento. ¿Qué se debe de predicar? Primero tienes que decirle, estás infringiendo, ¿sí? Y va a haber la remisión de los pecados, el pago de las infracciones, ¿sí? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi papá sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos de poder de lo alto. Es lo mismo, ¿sí? Es el mismo día en que recibieron la Torá, en la fiesta de Shavuot. Es lo que estamos celebrando, ¿sí? Las semanas, lo que estamos haciendo, la cuenta del Homer, por 7 semanas. Así que debemos entender el Evangelio, ¿sí? Esa buena noticia que Yeshua nos lava de nuestras infracciones y nos debemos de bautizar, pero no sin antes arrepentirnos para recibir, ¿qué? Sanidad. Debes de arrepentirte por haber infringido la ley. Recuerda este 37 del Homer, la importancia del fundamento y ese poder que Dios nos dio para el perdón de los pecados, para perdón de las infracciones, para quitar la enfermedad. No podemos olvidar, primero es dar la buena noticia, con todo lo que conlleva, que la ira de Dios está sobre ellos, que sí es una enfermedad, si hay hambre, si hay necesidad. Si recuerdan la oración de Salomón, si infringían la ley que decía, te va a venir necesidad, se va a cerrar el cielo, ya no va a haber lluvia, y tu llaga, vas a pensar en tu llaga. O sea, ¿qué es enfermedad? Viene necesidad y viene enfermedad. Recuerda 2 de Crónicas 7:14. Desde el capítulo 6 está la oración. Pero lo tienen muy claro con 7:14, 2 de Crónicas 7:14, porque es muy usado hoy en día.
La persona enferma, o la persona en necesidad, o la persona que no puede con su vida, o que no puede con su matrimonio, deben estar enterados que hay castigo por infringir la ley de Dios. Y ese es ese castigo. Y que la buena noticia es que Yeshua pagó las infracciones, pero solo debes de dejar de infringir la ley y amar como Él nos amó. Es decir, debes de arrepentirte, debes de dejar de infringir la ley de Dios. Así que este 37 del Omer debemos de entender la exhortación de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22, versículo 24 y versículo 25. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubre después. Por eso dice, no imponga las manos a la ligereza. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, es decir, malas, no pueden permanecer ocultas. ¿Cómo sabes si son buenas personas? ¿Cómo sabes si son dignas de que impongas tus manos? Por eso a la ligera lo hacen. Están orando desde internet y están imponemos manos, nos ponemos en la brecha. Caray, o sea, cuánta ignorancia de no imponga las manos a la ligera. Si esa persona está enferma, por algo está pasando eso. No digo que todos son pecadores, todos somos infractores de la ley de Dios, pero debemos de arrepentirnos. Y si no hay un arrepentimiento, no puedes tú ir a poner las manotas. ¿No están oyendo? ¿Sí? Pues porque sus obras, ¿sí?, nos hacen ver qué persona es. Imagínate, tú vas y impones las manos a la ligera en una persona que no deja de infringir la ley de Dios. Te haces partícipe de sus pecados. ¿No están oyendo lo que le dice a Timoteo? Hay personas que no conoces. Por eso también nos dice, más otros se les descubre después. Así que no imponga las manos a la ligera. Ese es el fundamento. Imponer las manos, pero no a la ligera. Primero debes de dar la instrucción de la Torá, de no infringir la ley de Dios, y que hay perdón de pecados. Ese es el poder, esa es la potencia, esa es la geburá que nos dio el Padre para poder perdonar las infracciones, pero no sin antes decir arrepiéntete y vuélvete al camino que es correcto. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu ben mitzvotav, vetzivanu al Sefirat Haomer. Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste lo referente al conteo del Omer. Son 5 semanas y 2 días del Omer, es decir, el día 36 del Omer. Estamos obedeciendo para que lleguemos a la fiesta de Shavuot, Pentecostés, el día 50. Se cierra esta fiesta, se festeja la cosecha de todo tu trabajo. Vas a cosechar lo que sembraste. ¿Cuánto vas a cosechar? Así como cosechaste, vas a festejar. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Shabbat Shalom y amén.